give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que están viendo en este canal en este momento. Hoy les traje una creepypasta esta vez de Plantas vs Zombies. Si no lo conoce, viviste bajo una cueva hace varios años. Este video no es de mi autoría, le saqué ¿cómo se llama este canal de YouTube? Se llama The Extremix Low Coasted. Lo saqué de ese canal porque no me se me ocurrió nada más. Así que, como dije, este video no es mi autoría, es de este canal. Si quieres ver el video original, sobre escribir este nombre en el YouTube y podrás ver el original. Sin más que decir, me despido. Chao. Chao, chao. Un día normal como siempre. Pero lamentablemente, como desearía no haber despertado ese día. Venía tranquilamente de la escuela. Y me quería comprar un juego con un poco de dinero que estaba ahorrando. Y con el dinero que me había quedado de la escuela. Pues ese día no me lo había gastado. No sé por qué. En la acera. Se me cayó una moneda y justo al lado de esta, estaba un pequeño estuche maltratado con un disco que tenía como portada el título de Plantas vs Zombies. Pero no parecían letras normales. Estaban escritas muy mal y con un tono rojo sangre. Cuando iba a recogerlo, un tipo ya viejo, con una barba corta me dijo: joven, sigue tu camino y no tomes ese disco por favor. Y se fue sin decirme nada más. Decidí no hacerle caso a aquel tipo y tomé el disco. Al llegar a mi casa prendí el ordenador y puse el disco a un lado. Después de un rato volteé a mirar el disco y por la cabeza me daba vueltas la duda de instalar el juego o no. Y me dije a mí mismo: seguramente fueron mis amigos que trataron de hacerme una buena broma. Así que tomé valor y comencé a instalarlo. Y ese fue un error que hasta el día de hoy no dejo de lamentar. Al momento que terminó de instalarse el juego, mi primo llegó a mi casa de visita. Y nos pusimos a probar el juego pues a él le gustaba mucho. Al tratar de iniciarlo, la pantalla de mi ordenador parpadeó un poco y se puso de un color rojo intenso, pero después de unos segundos la pantalla volvió a la normalidad. Después de eso el ordenador se puso demasiado lento. Así que lo reinicié para ver si con eso se solucionaba aquel fallo. Al prenderlo de nuevo, en vez de aparecer el normal pedido de contraseña, la pantalla se puso nuevamente de un color rojo intenso con unas letras que decían: esta es la primera advertencia. Tú decidirás si sigues con esto. Te quedan 3 oportunidades. Mi primo y yo nos asustamos algo pues era algo que jamás nos había pasado. Cuando el mensaje se quitó el ordenador se encendió normalmente. Después traté de entrar en el juego y sucedió lo mismo. Lo intenté 2 veces y al tratar de iniciarlo la tercera vez apareció otro mensaje al principio que decía: mira imbécil. Deja de molestarme. O te maldeciré por el resto de tus días. Después de leer eso mi primo y yo nos dijimos qué rayos. ¿Qué nos trataba de decir aquel mensaje? ¿Y a qué se refería con maldecir nuestras vidas? Después de un par de minutos mejor apagamos el ordenador y tratamos de dormirnos, pero no podíamos. Queríamos una explicación, respuestas, o algo que nos diera a entender lo que había ocurrido. Y no pudimos dormir sino hasta que llegaron nuestros padres. Pues estábamos algo asustados. A la mañana siguiente era sábado. Pero era tanta mi ansiedad por obtener respuestas sobre lo ocurrido, que desde muy temprano recorrí un par de veces el camino de mi casa a la escuela y viceversa. Estuve como un tonto buscando y buscando. Pues quería volver a encontrar a aquel señor al que había visto anteriormente, creyendo que él podría hacerme saber algo importante. Después de una semana aproximadamente de buscarlo, dejé de comer, de ir a la escuela, de dormir, pues estaba volviéndome loco por el tormento de ese disco. Pero me dije: me voy a enfrentar a esto. Es solo un simple juego, no debe de pasar algo malo. Al encender el ordenador, me temblaban las manos y sentía escalofríos. Era como si tuviera un demonio respirándome en el cuello. Justo cuando traté de poner el juego, en vez de que este se iniciara apareció un mensaje que decía: falta complemento. Justo en ese instante mi primo llegó. Y el mensaje desapareció sin que yo tocara nada y el juego cargó. Cuando el juego se estaba iniciando, no aparecía ningún logo de compañías ni nada de eso.
Solo se escuchó una voz que decía: has entrado a la tumba de las almas perdidas. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias por no haber entendido. Nos confundimos un poco por esto. Y cuando el juego estaba cargando, la parte del título de las plantas estaba marchito, y el de zombies lleno de sangre. Y en la imagen que aparece solo había plantas muertas y zombies aterrorizando y matando personas. Al ver todo esto nos asustamos mucho. Y no sabíamos si hacer clic para empezar. Pues prácticamente estábamos paralizados. Finalmente decidimos hacer clic y empezar. En el menú principal había una calavera que decía: muerte apagada. Como siempre la curiosidad mata al gato, pues a mi primo se le ocurrió la idea de ponerla en encendido. En ese momento lo que tenía escrito cada cosa en el menú principal cambió. Y desapareció el botón de salir. En donde estaba el modo aventura decía viaje al infierno. En donde estaban los minijuegos decía apuesta de almas. Puzzles ya no estaba y en supervivencia decía catástrofe. Nos asustamos todavía más. Pero decidimos empezar a jugar en modo aventura. O en este caso en viaje al infierno. Al iniciar, todo iba normal, lo cual nos tranquilizó por un rato. Pero al comenzar la primera partida apareció un mensaje que decía: ahora estás en juego. No solo virtualmente, sino también en vida. A partir de este momento no hay marcha atrás. Mi primo gritó en ese momento: apágalo. Apágalo. Tratamos de apagarlo muchas veces pero el ordenador no se apagaba. Tratamos de cortar la corriente en mi casa pero no funcionaba. Y se escuchaban unas voces que decían: el poder de la muerte no tiene fin. No sabíamos qué más hacer. Así que decidimos empezar a jugar. De repente, mientras jugábamos los girasoles empezaban a morir, no caían soles, venían más zombies de lo normal y se nos acabaron las podadoras. De repente, cuando un zombie logró pasar, mi primo empezó a sentir un fuerte dolor en la cabeza. Y de la parte trasera parecía como si algo le empezara a arrancar la piel y el cabello. El cráneo se le empezó a abrir y de una forma que quebraba a cualquiera me dijo: vete. Vete y vive. Yo estaré bien. Dile a mi madre que siempre la quise, aunque no siempre se lo demostré. Me quedé paralizado por lo que estaba viendo. Hasta que un pedazo de su cerebro salió disparado. Como si alguien se lo hubiese arrancado. Y él murió al instante. Yo no podía creer lo que había pasado frente a mí y solo podía decir en voz baja mientras lágrimas me salían de los ojos: Jorge. ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Por qué te pasó a ti si yo fui quien ignoró todas las advertencias? Te extrañaré, primo. Justo al terminar todo esto, destruí y quemé mi ordenador junto con el disco y los tiré lo más lejano que pude de mi casa. Aquellas imágenes jamás se borrarán de mi mente. Es una herida y un trauma que espero que el tiempo puedan borrar. Y ojalá que alguna vez pueda ver de nuevo a mi querido primo. Y aunque haya destruido mi PC y aquel disco, hay cosas que sé que jamás podré reemplazar.